Colapinto le pone la soga al cuello a Mercedes, o echan a clase Russell o se va a Ferrari. ¿Quién manda ahora en la Fórmula 1? ¿El piloto o la escudería? Con esa sola frase, el piloto argentino acaba de dinamitar décadas de jerarquía silenciosa en la Fórmula 1. Mientras clase Russell guarda silencio y Toto Wolff se encierra en reuniones confidenciales, Colapinto exige una revolución. Quiere sentarse, no solo en el monoplaza de Mercedes, sino en el trono simbólico del equipo. ¿Está el automovilismo ante su primer golpe de poder ejecutado por un piloto sin títulos, pero con una narrativa imposible de ignorar? ¿Es esto el inicio del fin del viejo orden europeo? En Brackley no lo dicen en voz alta, pero lo saben. Si ceden ante el argentino, nada volverá a ser igual. Y si no lo hacen, podrían perder mucho más que una promesa. Podrían perder el futuro. En los pasillos del paddock empieza a circular un rumor explosivo con impacto directo en Mercedes. Se dice que Colapinto ha puesto sobre la mesa una exigencia sin precedentes dentro de su negociación contractual. Según rumores recogidos en medios como TYC Sports, el piloto argentino habría pedido, en caso de fichar, que George Russell abandone su asiento en Mercedes para que él ocupe su lugar. Lo llamativo del planteo no es solo su audacia, sino el contexto en el que aparece, justo cuando Russell, quien hoy celebra su primer triunfo con la escudería, sigue sin firmar su renovación y la escudería busca nuevas fórmulas para fortalecer su rendimiento. La noticia ha causado conmoción en los círculos cercanos a Brackley. Si bien Russell declaró públicamente que no hay apresuramiento para renovar y que su foco sigue siendo el rendimiento actual, su contrato expira a fin de año. Para Colapinto, el pedido sería una apuesta de alto riesgo. No solo pretende un asiento codiciado, sino que estaría dispuesto a condicionar su incorporación a un cambio interno profundo. En el entorno del piloto se afirma que no se trata de una postura personal contra Russell, sino de una exigencia táctica para encajar con su visión de estructura técnica y responsabilidad dentro del equipo. En el paddock, muchos se preguntan si este tipo de presión para desplazar a un piloto confirmado, y con resultados recientes como Russell, podría marcar un antes y un después en cómo se negocian los contratos en la Fórmula 1. La situación podría crear fricciones entre el personal técnico y los dos grupos de apoyo alrededor de los pilotos, alterando no solo la parrilla, sino también la estructura interna. Lo que parecía una simple negociación entre Colapinto y Mercedes para asegurar su futuro dentro de la máxima categoría del automovilismo se ha convertido en un auténtico terremoto político dentro del paddock. Y es que, si bien el talento del piloto argentino ya no está en discusión, lo que ha generado una ola de controversia ha sido la exigencia directa y concreta. Si Mercedes desea contar con sus servicios a partir de la próxima temporada, entonces debe despedirse de clase Russell, un piloto ya consolidado, con un pasado brillante en categorías inferiores y considerado uno de los activos estratégicos del equipo. Esta condición ha tomado por sorpresa incluso a los sectores más experimentados de la escudería, ya que no se trata de una puja habitual por prioridades de desarrollo o condiciones técnicas. Estamos hablando, lisa y llanamente, de un ultimátum institucional que pone en jaque la estructura actual de Mercedes. Según información exclusiva publicada por Sky Sports, el entorno de Colapinto considera que su perfil no puede coexistir con el de Russell, no solo por cuestiones deportivas, sino también por la manera en que ambos entienden el rol de un piloto dentro de un equipo. Mientras Russell ha sido históricamente un producto clásico del modelo británico de formación, con una mentalidad centrada en la gestión interna, la diplomacia y la defensa de los intereses del equipo como colectivo, Colapinto representa una visión más disruptiva, con fuerte carga ideológica, protagonismo mediático y una ambición que va más allá de lo puramente técnico. Para él, el piloto moderno debe tener capacidad de decisión, injerencia en los programas formativos y, sobre todo, independencia respecto de las jerarquías tradicionales. Esta diferencia de enfoques habría sido uno de los argumentos centrales al momento de presentar su condición. La jugada, aunque audaz, no está carente de fundamentos. Colapinto viene de imponer condiciones similares en su vínculo anterior con Alpine, donde logró modificar el enfoque del equipo sobre la captación de talento regional y el tratamiento mediático de los pilotos jóvenes. A eso se suma el reciente interés de Mercedes en reforzar su impacto global, especialmente en mercados fuera de Europa, algo que el argentino puede ofrecer con creces. Pero ahora la pregunta clave es, ¿hasta qué punto está dispuesta la escudería alemana a romper con su estructura actual para abrirle paso a una nueva generación de pilotos con poder real de decisión? Dentro del paddock, la presión ya es evidente. Según reportes filtrados por Motorsport Magazine, varios ingenieros de alto rango han comenzado a manifestar su incomodidad con la idea de prescindir de Russell, quien ha demostrado un sólido entendimiento técnico del monoplaza, además de una relación fluida con los departamentos de simulación y análisis de datos. Pero del otro lado, existe también un sector que ve con buenos ojos una renovación profunda.
consideran que la presencia de Colapinto podría dar lugar a una transformación institucional más profunda, incluyendo el rediseño de los programas de prueba, un vínculo más estrecho con universidades tecnológicas de América Latina y una modernización del enfoque mediático del equipo. En este escenario, Toto Wolff, el director de equipo de Mercedes, se encuentra en una posición incómoda. Aunque ha defendido públicamente a Russell en repetidas ocasiones, también ha elogiado en privado la capacidad estratégica de Colapinto y su visión para el futuro del automovilismo. Según el periodista especializado Craig Slater, citado por Sky Sports, Wolff habría dicho recientemente en una reunión cerrada: Franco tiene algo que no se puede entrenar, entiende el poder de cambiar el sistema desde adentro. Y si nosotros no lo aprovechamos, lo va a aprovechar otro. De concretarse la salida de Russell, sería un golpe durísimo no solo para el piloto británico, sino también para todo el modelo tradicional de escalada dentro de la Fórmula 1. Russell es visto como el ejemplo perfecto de cómo un piloto puede ser moldeado desde las bases, con paciencia, inversión y respaldo técnico. Que sea desplazado por un piloto que no solo no salió de esa escuela, sino que viene con demandas estructurales, sería visto por muchos como el principio del fin de esa lógica formativa. Y lo más polémico de todo es que no se trata de una decisión basada en resultados o en rendimiento puro, sino en una cuestión de control interno y visión institucional. La tensión es tal, que incluso expilotos han comenzado a opinar. En las últimas horas, Damon Hill y Jenson Button, ambos campeones del mundo, criticaron duramente la exigencia de Colapinto, acusándolo de mezclar política con deporte y de poner en peligro la armonía del equipo por ambición personal. Pero para otros, como Juan Pablo Montoya, el gesto es revolucionario. En una entrevista reciente, afirmó: a mí me hubiera encantado tener el coraje que tiene este chico. No pide un coche rápido, pide condiciones justas. Eso es lo que molesta. La bomba está plantada, y ahora todas las miradas apuntan a Brackley. ¿Se animará Mercedes a romper con su propio molde para adaptarse a la era de los pilotos con conciencia institucional? ¿O protegerá a Russell, apostando por la continuidad y el equilibrio interno? El pedido de Colapinto de que Mercedes prescinda de clase Russell como condición para cerrar su fichaje no solo ha desatado una tormenta dentro del equipo alemán, sino que también ha activado una profunda discusión sobre el equilibrio entre talento, poder y gobernabilidad dentro de las estructuras más exitosas de la Fórmula 1. A diferencia de otros movimientos de mercado donde las decisiones se toman en función del rendimiento en pista o del potencial comercial del piloto, en este caso la clave está en algo mucho más complejo: la gobernanza interna de un equipo de élite. Y ese, para muchos, es un terreno peligroso. La propuesta de Colapinto implica que Mercedes rompa con una dupla técnica y psicológica que lleva años consolidándose. Russell no solo ha sido el protegido de la escudería desde sus días en categorías menores, sino que ha invertido tiempo en comprender el ecosistema completo de Brackley, desde la simulación hasta la puesta a punto del chasis. Su estilo es metódico, preciso y pragmático. En cambio, Colapinto representa una visión completamente distinta: impetuoso, exigente, con una claridad ideológica rara en el automovilismo, y con un deseo explícito de influir más allá de los tiempos por vuelta. En esa diferencia está el núcleo del conflicto. No se trata solo de qué piloto es mejor, sino de qué tipo de piloto representa el futuro para una estructura como Mercedes. Según el periodista especializado Mark Hughes, la exigencia de Colapinto fue planteada como una cuestión de espacio vital. En otras palabras, considera que su perfil no puede desarrollarse plenamente en convivencia con una figura como Russell, no por rivalidad directa, sino por incompatibilidad de visiones. Mientras Russell se adapta a las estructuras, Colapinto quiere reconfigurarlas. Mientras el británico espera directrices del equipo, el argentino quiere ser parte de quien las formula. Para muchos, eso suena a arrogancia. Para otros, como ha planteado Sky Sports en su análisis de esta semana, es simplemente una nueva forma de liderazgo, la de los deportistas que ya no aceptan ser piezas móviles, sino que exigen ser arquitectos del juego. Esto ha generado múltiples reacciones dentro del paddock. Algunas escuderías, como Red Bull y McLaren, han tomado distancia públicamente, dejando entrever que ese tipo de planteos serían inadmisibles en sus filas. Un equipo no se construye desplazando a otro piloto por pedido personal, declaró un directivo de McLaren al medio británico The Race. Sin embargo, puertas adentro, muchos empiezan a aceptar que el perfil de piloto que Colapinto encarna está ganando terreno. Y no por capricho, sino porque refleja un cambio generacional profundo. En un mundo donde los deportistas son marcas, referentes sociales y activistas de causas globales, resulta lógico que también reclamen participación estructural. Del lado de los seguidores, la grieta está abierta. Por un lado, los fanáticos de Russell han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo, utilizando etiquetas como #Russell no se toca y #Mercedes es de George, argumentando que es injusto que un piloto que ha trabajado desde la base sea desplazado por un nombre nuevo, por más prometedor que sea.
Incluso se han organizado peticiones digitales para exigir que la escudería renueve su contrato y rechace cualquier condición externa. Por el otro, la comunidad latinoamericana, que ve en Colapinto a un símbolo de representación histórica, ha salido a bancarlo con fuerza. Franco no está pidiendo privilegios, está exigiendo una estructura donde pueda desarrollarse sin ser silenciado, decía uno de los comentarios más virales de la jornada. Y entre tanto fuego cruzado, Mercedes permanece en silencio. No ha emitido comunicados, no ha hecho declaraciones oficiales, y su director, Toto Wolff, se ha limitado a posponer cualquier anuncio formal. Sin embargo, fuentes internas citadas por el periodista Andrew Benson de la BBC Sport aseguran que la propuesta de Colapinto ha sido tomada con más seriedad de la que muchos imaginaban. En una reunión privada celebrada hace pocos días en la sede del equipo, se discutieron escenarios posibles, desde una salida negociada de Russell, hasta la creación de una tercera unidad técnica para mantener a ambos pilotos con roles diferenciados. Nada está descartado. Y esa incertidumbre es, justamente, lo que alimenta la tensión. Además, hay un componente financiero que no puede ignorarse. El fichaje de Colapinto no solo implica una incorporación deportiva, sino también la apertura de nuevos mercados, patrocinadores y modelos de comunicación. Según datos recabados por Sky Sports, al menos 3 grandes marcas latinoamericanas, incluyendo una multinacional energética, una fintech y una empresa de tecnología educativa, estarían dispuestas a cerrar contratos de patrocinio millonarios si el piloto argentino se convierte en figura central del equipo. Este respaldo económico puede inclinar la balanza, sobre todo en una época en la que el equilibrio entre resultados deportivos y sustentabilidad financiera se ha vuelto clave. Pero el mayor riesgo no está en el dinero, ni siquiera en el ruido mediático. El verdadero dilema que enfrenta Mercedes es filosófico. ¿Puede un equipo de élite aceptar que un piloto condicione su estructura para ingresar? ¿Y qué pasará si esto sienta un precedente y otros pilotos comienzan a exigir condiciones similares? ¿Estaremos frente al fin del modelo verticalista de la Fórmula 1? ¿O simplemente ante un caso excepcional de un talento con visión política? Colapinto ha encendido una mecha que ya no puede apagarse. Lo que vendrá en las próximas semanas puede cambiar para siempre la forma en que se negocia, se compite y se lidera dentro del automovilismo. En la superficie, el pedido de Colapinto puede parecer una osadía: exigir que Clase Russell, un piloto con un asiento consolidado, sea apartado para dejarle lugar a él dentro de Mercedes. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo es una batalla entre dos modelos opuestos de entender la figura del piloto moderno. Y es precisamente esa confrontación, entre el perfil tradicional de Russell y la visión reformista de Colapinto, la que está generando una tensión sin precedentes no solo dentro del equipo alemán, sino también en los pasillos de la FIA, las academias de jóvenes talentos y las fábricas de todos los equipos. En palabras de la periodista Naomi Steve, colaboradora habitual de Sky Sports, la exigencia de Colapinto no es solamente una condición contractual. Es una afirmación cultural. Él no quiere integrarse a un equipo, quiere modificar el concepto mismo de lo que significa ser parte de uno. Esta reflexión ha sido replicada por analistas de todo el mundo porque deja claro que lo que está en juego no es simplemente un cambio de pilotos, sino una transformación de las reglas no escritas que dominan la Fórmula 1 desde hace décadas. Para entender mejor el conflicto, es clave comprender los valores que representan ambos pilotos. Russell es hijo del sistema británico, formado desde muy joven en programas diseñados con criterios de obediencia táctica, control emocional, buena imagen mediática y fidelidad a la estructura. Su ingreso a Mercedes fue casi natural. Venía de dominar en categorías previas, se comportaba como un soldado disciplinado y, sobre todo, no representaba ningún riesgo para el equilibrio interno de poder. Su relación con Toto Wolff ha sido fluida, sin sobresaltos, y aunque no ha logrado conquistar un campeonato aún, se lo valora como un activo estratégico. No incomoda, no confronta, no exige cambios. En cambio, Colapinto llega desde otro universo. Su paso por Alpine, aunque breve, estuvo marcado por episodios de fricción con directivos, ingenieros y hasta representantes comerciales del equipo. No por caprichos personales, sino por ideas estructurales. Desde el inicio, cuestionó la falta de representación sudamericana, la ausencia de estrategias formativas adaptadas a otras regiones y, especialmente, la pasividad con la que se trataban situaciones de desigualdad en la distribución de recursos. Su influencia en la discusión pública creció rápidamente. En Argentina y en gran parte de América Latina, su nombre empezó a circular como símbolo de una nueva generación de deportistas que no se conforman con cumplir, sino que quieren influir. Ese perfil, sin dudas, genera resistencias. Lo curioso es que Colapinto no es el primero en intentar ejercer poder más allá del cockpit. Pero sí es el primero en hacerlo tan joven, tan frontal y sin la red de protección que ofrece haber ganado títulos mundiales. Lo que agrava aún más el conflicto es que, en lugar de esperar su turno o aceptar un rol secundario, ha decidido ir por todo.
Exige una posición protagónica, desplazar a un piloto histórico y asumir el liderazgo simbólico de un equipo que, hasta ahora, ha sido dirigido con mano firme por el mismo núcleo duro. El gesto no solo incomoda, desafía. En el entorno de Mercedes, la tensión se ha vuelto palpable. Aunque no se han pronunciado públicamente, diversas filtraciones reveladas por Sky Sports indican que ya se han producido reuniones de emergencia para evaluar los escenarios a corto y mediano plazo. Uno de ellos contempla ofrecerle a Russell una salida honorable, con una indemnización millonaria y una cláusula de no competencia temporal, mientras se lo proyecta como embajador de la marca fuera de las pistas. Otro escenario sería intentar mantener a ambos pilotos, dividiendo funciones y estableciendo jerarquías técnicas rotativas, aunque esta idea es vista como inviable por casi todos los expertos, debido a la personalidad dominante de Colapinto y la resistencia pasiva que podría generar en Russell y su entorno. En paralelo, otros equipos están siguiendo el asunto con atención. Aston Martin, por ejemplo, ha intensificado sus contactos con el entorno de Russell ante la posibilidad de que quede libre. Lo mismo ha hecho Sauber, pensando ya en 2026, cuando su alianza con Audi se consolide. Nadie quiere perder la oportunidad de sumar un piloto con experiencia, y sobre todo, con hambre de reivindicación. Si Russell es finalmente desplazado, se convertirá automáticamente en el activo más codiciado del mercado. Pero más allá del destino de cada piloto, lo que está quedando al descubierto es una verdad incómoda. La Fórmula 1 ya no puede seguir ignorando el reclamo por mayor autonomía de sus figuras principales. El modelo de piloto obediente, controlado por el equipo, dócil en las declaraciones y limitado a lo técnico, está perdiendo vigencia. Las nuevas generaciones, no solo Colapinto, sino también otros nombres emergentes, quieren decidir, influir y participar en la construcción de sentido del deporte que protagonizan. Y si no se les da ese lugar, están dispuestos a exigirlo. El problema es que esa exigencia implica, muchas veces, una ruptura. Y en este caso, la ruptura puede ser de las más fuertes de los últimos años. Porque si Mercedes acepta el planteo de Colapinto, enviará un mensaje claro: el poder ha cambiado de manos. Pero si lo rechaza, también se arriesga a perder la oportunidad de liderar la transformación que se viene. Colapinto lo sabe. Por eso juega esta carta sin temblar. Porque no quiere ser una pieza más. Quiere ser el arquitecto del tablero. La exigencia de Colapinto de desplazar a clase Russell no solo ha sido el detonante de una crisis interna en Mercedes, sino que también ha desencadenado una serie de debates en todos los niveles del automovilismo profesional. Por primera vez en mucho tiempo, un piloto plantea abiertamente una condición estructural para unirse a un equipo de élite. Y esa condición, lejos de estar vinculada a cuestiones técnicas, presupuestarias o estratégicas, apunta directamente a una reconfiguración del poder interno. En otras palabras, Colapinto no pide un coche competitivo, ni un ingeniero personal, ni siquiera control sobre su desarrollo técnico. Lo que exige es un espacio libre de competencia interna que limite su capacidad de influencia institucional. Exige, en definitiva, que el piloto que representa el modelo tradicional sea apartado para que pueda surgir un nuevo liderazgo sin fricciones. Esta postura ha comenzado a generar impacto incluso fuera del paddock. Varios analistas políticos, filósofos del deporte e incluso sociólogos han comenzado a estudiar el caso Colapinto-Russell como un ejemplo de los nuevos modelos de liderazgo emergente en las industrias de alto rendimiento. En una reciente columna publicada en The Guardian, el intelectual británico David Runciman planteó una idea provocadora. Colapinto no está desplazando a Russell por rendimiento, sino por concepto. No quiere competir con él, quiere reemplazar su rol simbólico. Quiere que el modelo Russell deje de existir. Esta interpretación ha despertado un profundo malestar en sectores conservadores del automovilismo, quienes ven en el gesto del argentino una señal de peligro. Expilotos como Martín Brundle o Nico Rosberg han advertido que abrir las puertas a este tipo de demandas podría desestabilizar a los equipos grandes, erosionar la cultura de mérito que define a la Fórmula 1, e inaugurar una era de caprichos personalizados donde los deportistas buscan imponer agendas individuales por encima del interés colectivo. Esto no es fútbol, donde el vestuario puede tener varios líderes, dijo Brundle. En la Fórmula 1, un equipo funciona como un reloj. Si una pieza quiere dominar todo el mecanismo, se rompe el sistema. Sin embargo, hay quienes sostienen lo contrario. Para la periodista Yolian Cerasoli, especializada en la relación entre deporte y política, lo que está haciendo Colapinto no es una muestra de ego, sino una forma de abrir nuevos espacios de influencia para pilotos que, históricamente, han sido excluidos de las decisiones importantes. La Fórmula 1 sigue siendo un club cerrado de europeos blancos que creen tener la fórmula única del éxito, escribió en su columna de esta semana. Franco no está pidiendo una ventaja deportiva. Está reclamando la posibilidad de liderar con una perspectiva distinta. Y eso, claro, incomoda. Y mientras el debate escala, los números también empiezan a pesar.
Según un informe de la consultora Sponsornomics, el solo rumor de la llegada de Colapinto a Mercedes ha disparado un aumento del 38% en el engagement de redes sociales de la escudería en mercados latinoamericanos. Las búsquedas del término Mercedes F1 Argentina se triplicaron en las últimas 2 semanas, y marcas como YPF, Globant, Mercado Libre y Aerolíneas Argentinas ya han hecho consultas para asociar su imagen al piloto. En términos de retorno comercial, la jugada ya está dando resultados incluso antes de concretarse. Esto hace que, aunque la cúpula técnica tenga dudas, la cúpula financiera esté evaluando seriamente si no es el momento adecuado para apostar por un perfil que no solo corre, sino que construye relatos que venden. En paralelo, un nuevo actor se ha sumado al debate, Lewis Hamilton. Aunque retirado oficialmente de la competición desde finales de 2024, Hamilton continúa teniendo influencia directa sobre el funcionamiento interno de Mercedes, tanto por su legado como por su cercanía con el accionariado. En una entrevista reciente para Sky Sports, al ser consultado sobre el pedido de Colapinto, Hamilton respondió: "No me sorprende. Los pilotos jóvenes tienen hoy la posibilidad de hacer cosas que antes eran imposibles. Lo importante es que lo hagan con responsabilidad y visión. Si Franco cree que este es el camino, tendrá que demostrarlo. No solo con palabras, también con hechos". Estas declaraciones fueron interpretadas como un respaldo velado, pero también como una advertencia. Colapinto tiene el viento a favor, pero eso no garantiza éxito. Su jugada es arriesgada, y si no consigue resultados concretos pronto, puede quedar expuesto a un linchamiento mediático sin precedentes. Por eso, en su entorno, se respira una mezcla de confianza y cautela. Saben que han puesto en jaque a una de las estructuras más sólidas del automovilismo, pero también entienden que el tiempo corre y las decisiones deben tomarse antes de que la presión se vuelva insoportable. Entretanto, Clase Russell permanece en silencio. No ha emitido declaraciones, no ha hecho publicaciones, ni ha mostrado señales de molestia ni resignación. Pero según fuentes del equipo, su entorno está profundamente afectado. Se habla de reuniones privadas con Toto Wolff, de consultas legales sobre su situación contractual y, sobre todo, de una profunda decepción. Porque hasta hace solo unas semanas, Russell se veía a sí mismo como el futuro líder de Mercedes. Hoy, ese futuro depende del veredicto de una negociación que él no controla, frente a un rival que no compite con él en pista, sino en el tablero de las ideas. El tablero está caliente, y la partida todavía no tiene ganador. La creciente tensión entre Colapinto y Clase Russell, detonada por la insólita pero firme exigencia del piloto argentino de ocupar su lugar dentro de Mercedes, ha alcanzado un punto de no retorno. Lo que en un principio parecía una negociación poco convencional, hoy se percibe como un conflicto ideológico que rebasa el ámbito deportivo. En las últimas 24 horas, los principales diarios internacionales, desde la Gazzetta dello Sport hasta Le Monde, pasando por The Times y Der Spiegel, han dedicado editoriales a analizar el fenómeno. Lo definen como el choque de 2 generaciones, pero también como la evidencia más clara de que el poder dentro de la Fórmula 1 ya no se concentra únicamente en los despachos de los ingenieros ni en los centros de simulación, sino también en el posicionamiento simbólico de los pilotos frente a los medios, los patrocinadores y el público. Las oficinas centrales de Mercedes en Brackley viven una auténtica guerra fría. Según reportes exclusivos de Sky Sports, se han cerrado todas las filtraciones informativas a la prensa, se han congelado las reuniones públicas del Departamento de Comunicación y, para sorpresa de muchos, incluso Toto Wolff ha cancelado entrevistas pautadas con cadenas de televisión alemanas. Fuentes cercanas al equipo aseguran que el director austríaco está dividido entre 2 lealtades, la institucional, que lo obliga a respaldar a Russell, y la estratégica, que lo invita a dar un golpe de timón y alinear el equipo con las nuevas lógicas del mercado global. No es una simple elección entre 2 pilotos. Es una decisión que puede marcar el rumbo ideológico del equipo durante la próxima década. Y es que Colapinto no ha sido improvisado en su movida. A pesar de su juventud, sus pasos han sido cuidadosamente calculados. No solo ha logrado posicionarse como un talento con resultados visibles, sino también como una figura mediática transversal. Su capacidad de conectar con audiencias no tradicionales, de establecer vínculos con instituciones educativas y de promover temas como la diversidad geográfica en el automovilismo lo han convertido en un portavoz natural de una nueva generación que exige reconfigurar las lógicas del deporte de élite. Para muchos, su llegada a Mercedes podría inaugurar una etapa inédita en la Fórmula 1, una donde los pilotos ya no sean solamente empleados del equipo, sino también socios estratégicos de su identidad global. Desde América Latina, el fenómeno ha tomado ribetes épicos. En las últimas horas,
medios como El País, El Clarín, TN y Infobae han comenzado a hablar del efecto Colapinto, haciendo referencia al impacto cultural y económico que podría tener su incorporación a Mercedes. Analistas económicos proyectan un crecimiento del interés en categorías menores, una reactivación de los programas de karting en países como Argentina, Uruguay, Colombia y México, e incluso la posibilidad de que algunas ciudades latinoamericanas intenten negociar con la FIA nuevos acuerdos para recibir futuras actividades oficiales de la categoría. El simple gesto del piloto argentino de condicionar su fichaje ha multiplicado la exposición mediática de la Fórmula 1 en el continente en cifras que superan lo registrado incluso en la época de Juan Manuel Fangio. Pero la otra cara de esta historia es igual de potente. El entorno de clase Russell ha comenzado a mover sus piezas, y lo está haciendo con una estrategia diametralmente opuesta: silencio, elegancia y firmeza. No hay declaraciones altisonantes, ni reclamos públicos, pero sí una intensa actividad en despachos legales y de relaciones institucionales. Según trascendidos confirmados por la periodista británica Rachel Brooks, Russell ya ha activado una cláusula en su contrato que le permite exigir una revisión de su estatus interno en caso de interferencias externas que comprometan su posición sin motivo deportivo. Esta cláusula, aunque poco conocida, fue incluida en su renovación más reciente y podría forzar a Mercedes a darle prioridad o, al menos, una compensación significativa si decide relegarlo. Además, Russell cuenta con apoyos silenciosos pero poderosos dentro de la industria. Su vínculo histórico con Toto Wolff, su imagen corporativa consolidada, su buena relación con patrocinadores europeos y su cercanía con miembros influyentes de la FIA lo convierten en una figura que no puede ser desplazada sin consecuencias. De hecho, ya se especula con que, si el equipo decide ceder ante las condiciones de Colapinto, Russell podría utilizar su salida como una plataforma para reposicionarse en el mercado como víctima de una transformación forzada y construir desde allí un nuevo relato de superación y redención, lo cual también resulta comercialmente atractivo. En este punto, la pregunta central ya no es si Colapinto es mejor piloto que Russell, o viceversa. La verdadera pregunta es qué tipo de equipo quiere ser Mercedes. Uno que sostiene el statu quo, con una estructura vertical, enfocada en la eficiencia técnica y la estabilidad interna, o uno que se arriesga, que renueva sus bases simbólicas y que apuesta a liderar un cambio estructural que ya se percibe inevitable en la categoría. Y hay una dimensión más que no puede soslayarse: el efecto dominó. Si Mercedes acepta la condición de Colapinto, ¿qué impediría que otros pilotos jóvenes, como Jack Doohan o Liam Lawson, comiencen a plantear demandas similares en sus negociaciones? ¿Estarán los equipos preparados para lidiar con deportistas que no solo buscan rendimiento, sino también poder? ¿Y cómo responderán los patrocinadores, los medios y las instituciones ante una generación que no quiere heredar el automovilismo, sino rediseñarlo desde sus cimientos? Por ahora, la tensión crece. Y cada día que pasa sin una respuesta oficial, el conflicto se enraiza más profundamente. Lo que está en juego no es solo un contrato. Es el modelo de liderazgo del deporte más sofisticado del planeta. A esta altura, la polémica provocada por Colapinto y su exigencia de que Mercedes deje fuera a clase Russell como condición para unirse al equipo, ha superado todas las fronteras de lo puramente deportivo. Se ha transformado en un fenómeno social, mediático, económico y hasta institucional, con repercusiones inesperadas que han comenzado a incomodar a los entornos más conservadores de la categoría. El silencio sostenido de la escudería alemana, que hasta el momento no ha emitido un solo comunicado oficial respecto a la negociación, solo ha intensificado la efervescencia de una situación que parece estar redefiniendo el poder real de los pilotos dentro de la Fórmula 1 moderna. En este contexto, varias personalidades influyentes han comenzado a intervenir públicamente. El expresidente de la FIA, Jean Todt, emitió una declaración sorpresiva a través de sus redes sociales, en la que advirtió: los equipos deben tener cuidado de no ceder completamente al poder simbólico de los pilotos. El equilibrio entre estructura y figura es lo que ha sostenido la excelencia del deporte durante décadas. Si eso se rompe, lo que sigue es caos. La frase fue interpretada como un dardo directo al planteo de Colapinto y generó reacciones inmediatas. Desde América Latina, referentes del automovilismo como Óscar Larrauri y Esteban Guerrieri salieron a responderle, defendiendo el derecho de los nuevos talentos a negociar en igualdad de condiciones y no quedar subordinados a estructuras históricas que, según ellos, cierran puertas sin dar explicaciones. La discusión, sin embargo, ha escalado incluso a niveles políticos. En el Parlamento Europeo, un grupo de legisladores presentó una moción informal solicitando a la FIA que se pronuncie respecto de los mecanismos de acceso, visibilidad y representación de pilotos no europeos dentro de la categoría. La moción, impulsada por la eurodiputada española Clara Aguilar, integrante del Comité de Cultura y Educación, reclama que se revise la influencia que tienen las decisiones arbitrales y los criterios de marketing sobre el acceso real de pilotos de otras regiones, especialmente América Latina, Asia y África,
a las grandes escuderías. Aunque se trata de un gesto simbólico, revela hasta qué punto la movida de Colapinto ha activado tensiones latentes que hace años esperan una oportunidad para salir a la luz. Mientras tanto, el propio piloto argentino sigue sin hablar. Su entorno ha optado por el silencio estratégico, rechazando entrevistas, declaraciones o apariciones públicas. Según fuentes cercanas, Colapinto considera que ya dijo lo que tenía que decir, y que ahora la pelota está en el campo de Mercedes. Su confianza en que el equipo terminará aceptando su condición no se basa únicamente en la presión mediática o en el apoyo de los patrocinadores latinoamericanos, sino también en los propios números de rendimiento. En las últimas pruebas privadas realizadas en Brackley, de las que poco se ha filtrado pero que algunos insiders han comenzado a describir, Colapinto habría superado los registros técnicos esperados, mostrando una capacidad de adaptación a las configuraciones híbridas del monoplaza que incluso sorprendió al cuerpo técnico. Esta ventaja, si se confirma, pondría a Toto Wolff en una encrucijada definitiva: apostar por un futuro disruptivo y de alto impacto, o sostener el equilibrio presente con un piloto que representa estabilidad pero no revolución. En paralelo, el ecosistema de pilotos también ha comenzado a tomar postura. Algunos, como Jack Doohan, han manifestado en privado su apoyo a Colapinto, entendiendo que su jugada abre el camino para futuras generaciones que no quieren depender de estructuras fijas y poco inclusivas. Otros, como Lando Norris, han sido más escépticos. En una entrevista reciente con Sky Sports, Norris afirmó: "Yo no podría imaginar llegar a un equipo y pedir que echen a otro piloto. Pero si a Franco le funciona, eso dirá mucho sobre cómo están cambiando las reglas del juego". La frase, aunque ambigua, pone el foco en lo esencial. No se trata ya de si lo que está haciendo Colapinto es ético o no, sino de si va a marcar un precedente para todos los que vienen detrás. Y este posible precedente preocupa profundamente a los equipos. Un directivo de Ferrari, citado sin nombre por el periodista italiano Alberto Sabatini, afirmó que si se consuma la salida de Russell en los términos que plantea Colapinto, la estructura jerárquica de los equipos se va a resentir. Los ingenieros ya no diseñarán autos pensando en el piloto ideal, sino en el que más poder simbólico tenga. Esta declaración, dura y alarmista, no hace más que reflejar el miedo a que el modelo tradicional esté llegando a su límite. Lo que resulta innegable es que Colapinto ha reconfigurado las reglas del mercado de pilotos. Hasta ahora, el poder de decisión estaba del lado de los equipos. Eran ellos quienes decidían, quienes elegían, quienes evaluaban. Hoy, por primera vez, un piloto sin títulos en la categoría máxima está imponiendo condiciones y, lo que es más importante, generando consenso en torno a su figura como motor de cambio. Eso no había sucedido nunca en la historia reciente del automovilismo. Y si Mercedes cede, como muchos ya comienzan a creer que ocurrirá, el efecto dominó será inevitable. Equipos como McLaren, Red Bull, Aston Martin y Sauber deberán adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Una donde los contratos ya no se negocian únicamente con base en resultados, sino también en identidad, en discurso y en capacidad de movilizar audiencias. En una donde los pilotos ya no serán solamente corredores, sino agentes de influencia global con poder real dentro del ecosistema del equipo. El cierre de este conflicto marcará el tono de los próximos años. Pero ya hay algo que está claro: Colapinto no vino a integrarse a un sistema. Vino a reescribirlo. El desenlace de la pulseada entre Colapinto y clase Russell está cada vez más cerca, pero sin importar cuál sea el resultado, lo que ha sucedido en estos días ya ha dejado una huella imborrable en la historia reciente de la Fórmula 1. Por primera vez, un piloto que no proviene del círculo tradicional europeo de formación, que no cuenta con títulos en la categoría mayor, y que hasta hace poco era subestimado dentro de su propio equipo, Alpine, en este caso, ha logrado poner en jaque a una de las estructuras más consolidadas del paddock. Y lo ha hecho sin escándalos ni maniobras mediáticas burdas, sino con una combinación tan inusual como poderosa: convicción ideológica, preparación política y apoyo popular masivo. La condición de Colapinto: exigir que Mercedes deje fuera a clase Russell para poder aceptar su ingreso como piloto oficial, no es simplemente un capricho o una muestra de arrogancia. Es la manifestación más directa de una nueva lógica que está emergiendo en todos los niveles del deporte profesional. Una lógica donde el piloto no se limita a ejecutar instrucciones, sino que interviene activamente en la construcción del proyecto deportivo y simbólico del equipo al que representa. Y eso, aunque moleste a los sectores tradicionales del automovilismo, es coherente con lo que está ocurriendo en casi todos los ámbitos del deporte de alto rendimiento. Atletas que ya no se limitan a competir, sino que opinan, deciden, militan, exigen y, sobre todo, transforman. Esta transformación se inscribe en un fenómeno mayor: el giro de las instituciones deportivas hacia estructuras más horizontales, más sensibles al entorno cultural y más conectadas con las audiencias globales. El caso de Colapinto en Mercedes es solo un síntoma de esa mutación. El piloto argentino no solo ha irrumpido con fuerza dentro del paddock,
sino que ha logrado posicionar su figura como un nodo de articulación entre diversas agendas contemporáneas: la democratización del automovilismo, la integración de regiones históricamente postergadas, la renovación del liderazgo, la inclusión de identidades emergentes y, por supuesto, la redefinición del poder dentro de los equipos. El valor mediático de esta figura no es menor. Desde que comenzaron a circular los rumores de su fichaje, Colapinto ha multiplicado su presencia en medios internacionales, portadas, columnas de opinión, programas de análisis y redes sociales. En tan solo 10 días, su nombre ha sido citado más veces en publicaciones especializadas que el de cualquier otro piloto de la parrilla, incluidos campeones del mundo. Y lo más notable es que esa atención no ha sido alimentada por escándalos, sino por una discusión de fondo. ¿Es legítimo que un piloto condicione el futuro de un compañero para entrar en un equipo? Esa pregunta ha dividido al mundo del automovilismo. Para algunos, como Toto Wolff, que aún no ha dado una respuesta definitiva, Colapinto representa una oportunidad de rejuvenecer y reestructurar una escudería que desde el retiro de Lewis Hamilton perdió su brújula emocional. Para otros, como muchos ingenieros y técnicos veteranos que ven en Russell un garante de estabilidad y confianza, el argentino es una amenaza al orden establecido. Y sin embargo, hasta los más escépticos reconocen que el valor estratégico de Colapinto es cada vez más difícil de ignorar. Y aquí aparece otro elemento clave: la presión de los patrocinadores. Según un informe interno al que tuvo acceso Sky Sports, al menos 5 marcas internacionales han advertido a Mercedes que estarían dispuestas a duplicar su inversión si el piloto argentino se convierte en figura oficial del equipo. No se trata solo del mercado latinoamericano, que por sí solo representa más de 50 millones de seguidores potenciales, sino también del fenómeno de identificación cultural que Colapinto genera entre jóvenes de distintas regiones del mundo que no se ven reflejados en los modelos tradicionales del automovilismo europeo. En este sentido, el piloto argentino ha logrado algo que muy pocos consiguen: convertirse en símbolo antes de ser campeón. Y eso, en tiempos donde el relato pesa tanto como el rendimiento, vale más que cualquier resultado en pista. Porque hoy las escuderías no compiten solo por puntos, compiten por sentido, por discurso, por espacio simbólico en una audiencia cada vez más crítica y más conectada. ¿Y qué pasará con Clase Russell si se consuma su desplazamiento? Según fuentes del paddock, ya ha comenzado a recibir ofertas confidenciales de varias escuderías, entre ellas Aston Martin y Sauber, e incluso se rumorea que podría aceptar un rol híbrido entre piloto titular y embajador técnico en algún equipo que busque estabilidad y experiencia. Pero más allá de su futuro inmediato, Russell quedará como el primer piloto víctima directa de este nuevo paradigma, y su salida será interpretada, con justicia o no, como la caída de una forma de entender el deporte que ya no responde a los tiempos que corren. Frente a este panorama, la FIA permanece en una posición incómoda. Aunque intenta no interferir en las decisiones privadas de los equipos, es consciente de que lo que ocurra con este caso puede transformarse en jurisprudencia simbólica para futuras negociaciones. Si Mercedes acepta la condición de Colapinto, estará legitimando un modelo de poder compartido que hasta ahora era impensado. Si lo rechaza, corre el riesgo de quedar como un bastión reaccionario en una era que exige evolución y adaptabilidad. Lo que está claro es que la Fórmula 1 ya no volverá a ser la misma. Porque este conflicto no se trata solo de velocidad, ni de estrategia técnica. Se trata de quién tiene el derecho a escribir las reglas del juego. Y en ese tablero de poder, por primera vez en mucho tiempo, el piloto ha vuelto a sentarse en la cabina de mando.